En este vídeo vamos a explicar la funcionalidad de aceleración TCP del nodo vQuant. Vamos a explicar cómo se obtienen las métricas de aceleración. Cada uno de estos puntos representaría una descarga y el objetivo de las métricas es obtener valores de descarga sin aceleración, descargas aceleradas y comparar ambas. Lo que hace el vQuant es muestrear ciertas descargas aleatoriamente sin aceleración y compararlas con un número equivalente de descargas aceleradas. El resto de descargas, lógicamente, se van a acelerar también y por eso el 99% es la configuración normal de la aceleración, un 99% de descargas aceleradas con 1% haciendo de grupo de control. Las muestras se agrupan en categorías de tráfico definidas en función, por una parte, de la latencia de Internet, es decir, la latencia entre el VQN y los servidores de contenido en Internet, y el tamaño de la descarga. Los umbrales de tamaño de descarga serían pequeños hasta 10 kilobytes, medianos entre 100 y 1 megabyte y grandes de más de 1 megabyte y son fijos. Para las latencias son dos umbrales, el RTTI Small y Large, que son configurables porque hay que adaptarlos un poco a las características de cada red, que tiene distintas latencias en la interconexión y pueden necesitar ciertos ajustes. Luego habrá un vídeo de las configuraciones de la GUI donde se explica un poco el cómo ajustar estos valores. Entonces, para cada uno de estos 9 grupos se hace esta comparativa de velocidades de las descargas sin acelerar con un número equivalente de descargas aceleradas y luego se le hace pasar un test estadístico para ver si esta diferencia es atribuible a que de verdad hay un efecto de aceleración y no a la propia aleatoriedad de los datos. Y es un poco la fuente luego de los valores de métricas que da la GUI respecto a la aceleración. Además de estos valores por latencias y tamaños, se puede hacer también un desglose por latencia de acceso, la que hay entre el VQN y los clientes, en caso de redes que tuvieran tecnologías de acceso diferentes que permitieran caracterizar una parte de la red y otra en función de esta latencia, podría configurarse y también es un umbral configurable desde la GUI. En muchos casos pues no hay necesidad de definir esto, pero si hiciera falta pues se puede tener el mismo repertorio de 9 categorías de tráfico con sus valores de aceleración correspondientes. Y hasta ahora hemos estado hablando de tráfico de descarga, de downlink entre internet y usuarios, pero lo mismo aplicaría en el tráfico de subida para subidas de contenido. Exactamente igual, de manera simétrica, también estas 9 categorías, también el mismo análisis de subidas con y sin aceleración y los mismos valores se pueden obtener. Basándose en estas métricas, el nodo de vQuant muestra una serie de informes que veremos más adelante en el vídeo, pero por dar un ejemplo, estas son velocidades medias por conexión TCP instantáneas para las 9 categorías de tráfico. Para configurar la aceleración TCP se va a TCP Acceleration, Configuration Acceleration. Y aquí es donde se puede definir el porcentaje acelerado. Ahora mismo no hay aceleración, está a 0%, y lo normal es configurarlo a un 99, que quiere decir que aleatoriamente el 99% de las conexiones acelerarán y se dejará un 1% sin acelerar como grupo de control. Y ese es el grupo de control que sirve de referencia a la generación de métricas de la aceleración. Como se ve, hay poco que configurar en cuanto a la aceleración. El stack es auto ajustable y se adapta a las características de la red sin necesidad de una intervención manual. Luego, respecto a métricas de aceleración, hay unos umbrales definiendo las latencias del lado de Internet, la que hay entre los servidores de contenido de Internet y el vQuant. Y hay dos umbrales configurables, el small, el de entre, digamos, el que define
latencias pequeñas, el large serían las grandes y entre medias pues las medianas. Por defecto está fijado a 10 milisegundos y a 60 milisegundos. Y lo normal pues es ajustarlo al valor que tenga sentido en la red en cuestión. En este caso, por ejemplo, lo vamos a fijar a 20 milisegundos y a 70 milisegundos. Y luego pues se aplican los cambios de configuración. Cuando se aplican estos cambios, por cierto, eso resetea las métricas de aceleración que tienen que empezar de nuevo para aplicar los nuevos umbrales. Y por último está el umbral de latencia de acceso. Normalmente a cero no se usa, pero si hubiera una red donde esto fuera útil, porque hay unas tecnologías o características de la red que permite definir dos regiones en función de la latencia de acceso, pues se puede fijar y obtener métricas individualizadas de una parte de la red y otra. El nodo Bequa muestra métricas de aceleración para evaluar el rendimiento de esta funcionalidad. La primera de ellas está en TCP Acceleration, TCP Speed y muestra velocidades medias de descargas TCP en la dirección downlink de los servidores de contenido hacia los clientes y uplink en la dirección contraria. Muestra tanto velocidad media sin aceleración en gris como acelerada en rojo y luego arriba el factor de aceleración, el incremento porcentual de esa velocidad media. En caso de no haber muestras suficientes o bien no ser significativas estadísticamente, aparece como not significant. Se dan para 9 categorías por tamaño, hasta pequeñas hasta 100K, medianas entre 100 y 1 mega y grandes más de 1 mega. Y luego también el RTTI, la latencia de Internet, pues con los umbrales que ya vimos cómo configurar. Estas velocidades pueden verse su evolución en el tiempo en Statistics Speed. Se ven aquí para las 9 categorías. Se puede ver el último día, la última semana o el último mes. Vamos a ver la última semana, donde se ven las subidas y bajadas de la evolución normal de la red. Y es también posible el elegir un intervalo temporal menor a la semana, si uno quiere centrarse en un periodo determinado. Y lo mismo para los factores de aceleración. En los periodos en los que se ha podido calcular, se mostraría aquí en qué porcentaje se ha incrementado la velocidad para las distintas categorías de tráfico, en función de tamaños y latencias, tanto en bajada como subida. Y como antes, pues también se puede ver hasta un mes. Por ejemplo, la última semana tendría este aspecto en este caso. Otra opción de configuración de aceleración son las listas negras. Entonces se va a TCP Acceleration Configuration Blacklist y aquí se permite dar de alta IPs o rangos de IP que no van a estar sujetos a la aceleración, por el motivo que sea. Para añadir, por ejemplo, un rango de IPs de cliente, se pondría aquí el rango, pues 10, 10, 10, 0/24 en este ejemplo, y el tráfico proveniente de estas IPs nos acelerará. Nuevo tráfico, nuevas conexiones no serán aceleradas por estar aquí en la lista negra. Se puede hacer lo mismo también con servicios, por ejemplo, un servidor con IP 192.168.0.121 que no se quisiera acelerar por el motivo que fuera, se da de alta a su IP aquí y a partir de ese momento el tráfico destinado a ese servidor pues no se acelera. Pulsando el icono de la papelera se pueden eliminar esas IPs de la lista negra y a partir de ese momento el nuevo tráfico sí sería acelerado. Como se ve, el estado de aceleración o no aceleración aplica a nuevo tráfico una vez hecho el cambio. Conexiones ya establecidas pues permanecen en su estado de origen. Más vídeos en nuestro canal de YouTube y página web.